Por eso existen diferentes dimensiones del pensamiento. A veces nuestro pensamiento es superior, a veces es inferior. Aunque todos pensemos, el proceso y la complejidad del pensamiento de cada individuo varía drásticamente. Algunos desarrollan la capacidad de comprender que ellos no son su mente, tan solo son observadores de un proceso continuo que se despliega ante ellos que llamamos realidad. Otros, en cambio, operan ciegamente en función de sus instintos, sin nunca apreciar la complejidad de la vida y sin sospechar siquiera que su interpretación de la realidad tan solo es una lectura limitada de la misma. Si bien no todos somos pensadores elevados, ciertamente podemos aprender a pensar mejor, o por lo menos a pensar conscientemente. En este video te presento las 6 dimensiones del pensamiento. Este es el pensamiento en primera persona. El individuo es el centro del universo, y no porque haya llegado a sí mismo a esa conclusión luego de diversos razonamientos, sino que su realidad se configura única y exclusivamente a partir de su percepción inmediata y, por supuesto, de sus intereses primarios. Este es un nivel muy básico, pues no se fundamenta en entender, sino en maximizar el placer y evitar el dolor. Lawrence Kohlberg, en su teoría de las etapas del desarrollo moral, describe que en el inicio del desarrollo moral, en la etapa preconvencional, el individuo no tiene una concepción establecida de lo bueno y lo malo, sino un sistema de retroalimentación basado en castigos y consecuencias. Y esto conecta perfectamente con la primera dimensión del pensamiento. Las acciones de esta dimensión no están filtradas por la moral, tan solo están dirigidas a satisfacer una necesidad o un interés y a evitar la posibilidad de un castigo. Por eso los niños no operan naturalmente en función de la bondad o la maldad. Ellos actúan desde el impulso, interactúan con el ambiente desde la emoción sin percatarse que sus reacciones al ambiente pueden interferir con el bienestar del otro. Lloran, empujan, golpean, gritan y patalean. La realidad para el individuo en esta etapa es lo que el cuerpo desea, nada más. La tragedia moderna es que muchos adultos permanecen en esta etapa egocéntrica del pensamiento, donde consideran que la realidad para todos debería ser como ellos la experimentan e interpretan, y cuando el mundo no obedece, gritan, amenazan, manipulan o protestan. En esta primera persona del pensamiento, el individuo puede reconocer lo que quiere y lo que necesita. Incluso puede notar que hay otros seres a su alrededor con gustos y necesidades distintas, pero esa conciencia del otro no se transforma todavía en comprensión. El otro no es un mundo interno complejo, el otro es un obstáculo, una herramienta o un espejo. No se contempla con seriedad que la conducta ajena puede venir de variables invisibles: historia, crianza, temperamento, heridas, genética, contexto, y entonces el juicio se vuelve simple, superficial, tribal y primario. Me gusta, no me gusta, me sirve, no me sirve, me obedece o no me obedece. La cooperación que aparece aquí en este nivel no es verdaderamente colectiva ni consciente, es la interacción de individuos maximizando recompensa y evitando dolor, cada uno negociando su supervivencia emocional como puede. Y mientras un hombre permanezca atrapado en este nivel de pensamiento, su vida se vuelve una cadena de reacciones. No gobierna su mundo lo gobierna a él. Este es el pensamiento de segunda persona, es donde surge la diplomacia. El individuo deja de observarse a sí mismo como el centro del universo. Finalmente comprende que los otros individuos que lo rodean ya no son obstáculos sin alma, sino voluntades independientes. Tienen cada uno su propia agenda, sus propios pensamientos y formas de ver la realidad. Aquí es donde finalmente el hombre entiende que sus pensamientos y acciones tienen repercusiones en la calidad de vida del otro, y que los pensamientos y acciones del otro tienen consecuencias en su propia vida. Ya no actúa por interés propio egoísta, sino que percibe la opinión del otro como válida, importante o peligrosa. Surgen las expectativas sociales, la validación social y las leyes, pues al observar que cada uno tiene diferentes formas de ver la vida, es necesario establecer normas, un estándar de comportamiento que garantice la paz y la convivencia, una forma de así se hacen las cosas aquí, un conjunto de límites que contengan la agresividad del nivel anterior.
En esta dimensión se desarrolla a nivel cognitivo lo que Jean Piaget llamaría la etapa operacional concreta. El individuo adquiere la capacidad de organizar sus ideas y desarrollar un mejor pensamiento racional y lógico. Aún hay dificultades para comprender o aplicar la lógica a conceptos abstractos. Todavía no es enteramente consciente de sus propios pensamientos, tan solo los experimenta. Asimismo, encaja con la descripción de Kohlberg de la etapa convencional del desarrollo moral. La conducta ya no se fundamenta en evitar castigo o perseguir placer, sino en sostener aprobación, pertenencia y cumplimiento con el orden social. Es la etapa donde el individuo es más obediente a las normas sociales, sean producto de la religión o del consenso de varios hombres. La única forma de vivir en esta forma de pensamiento es la de acatar las normas y vivir conforme a así se hacen las cosas aquí. Solo hay una forma de existir como grupo. Las demás son ineficientes o absurdas. En esta segunda persona del pensamiento abundan las personas adscritas a sectas o que son religiosas por cultura, mas no por convicción. La fe se confunde con conformidad, se obedece por necesidad de pertenecer, mas no por auténtica comprensión teológica. Aunque este nivel pueda producir orden y convivencia, no deja de ser obsoleto, pues no se obra auténticamente, se obra desde el miedo, la necesidad o la sumisión. La tercera persona del pensamiento marca un salto muy importante. Es la que se puede observar en la mayoría de ciudades civilizadas, por lo menos del siglo pasado. El individuo desarrolla la conciencia sobre sí mismo. Es capaz de cuestionar, preguntar, dudar de su propia existencia, de sus propios intereses e incluso de sus propias decisiones. Puede dudar de su propia interpretación de la realidad. La razón se amplía a conceptos abstractos e ideas complejas, no solo a objetos físicos y tangibles. Idealmente, es la etapa propia del adulto funcional. No solo reconoce que existen diferentes individuos con mentes y pensamientos diferentes, sino que puede ir un paso más allá, observar que hay comunidades enteras con normas, símbolos y reglas completamente diferentes a las de su propia comunidad. La observación de este fenómeno le permite concluir que no solo hay una forma de vivir como colectivo, hay diferentes formas de vivir, diferentes formas de interpretar y manipular la realidad. Ya no hay un solo así se hacen las cosas aquí, sino múltiples de estos, y eso le concede una libertad nueva que no había experimentado antes. Escoger voluntariamente qué tipo de vida quiere construir, con qué valores, con qué visión, con qué consecuencias. Ya no está sujeto a un solo conjunto de reglas, puede examinar, comparar y decidir. Es en esta dimensión del pensamiento donde surge el interés y la curiosidad por cuantificar la realidad. Emerge el método científico como disciplina del pensamiento, aparecen procesos como la deducción y la inducción valiosos para verificar, analizar y refutar la realidad emergente y llegar a una conclusión personal. El individuo tiene un cierto grado de libertad para escoger su propio sistema de pensamiento. No está atado a la conformidad social, puede elegir su propio camino de vida. Jean Piaget lo interpretaría como la etapa operacional formal, donde el individuo logra conscientemente pensar sobre sus pensamientos. Lo que antes pensaba puede ser juzgado por sus propios pensamientos utilizando el razonamiento hipotético deductivo. Se espera que un adulto funcional se encuentre por lo menos en esta etapa del pensamiento, que sea capaz de evaluar consciente y arbitrariamente sus propias decisiones. Pero siendo realistas, esto no es así. La violenta rivalidad entre fanáticos de dos equipos de fútbol tan solo demuestra que los individuos son incapaces de separar su apreciación por el fútbol de su intensa pasión por la camiseta. Esta es la hora que se matan entre sí dos personas de un mismo país, con las mismas costumbres, con la misma lengua, por colores de camiseta diferentes. Cuando el símbolo reemplaza el carácter, el hombre no discute ideas, defiende bandos, y cuando el bando se vuelve sagrado, la razón muere. Por eso, aunque esta tercera dimensión abre la puerta a la libertad y al pensamiento adulto, también revela una realidad incómoda. No basta con tener acceso a educación o civilización para trascender. Hay que cultivar la capacidad de observarse, analizarse y gobernarse. La cuarta persona del pensamiento es donde absolutamente todo se complica.
Y es la dimensión que demuestra que no siempre pensar más alto es necesariamente mejor. Es la dimensión donde el individuo entra en una etapa de confusión interna, no puede descifrar cuál es la verdad, desarrolla la capacidad de observar múltiples versiones de la realidad y de sí mismo, y por lo tanto acepta que todo es relativo al contexto, y al ser todo relativo, el individuo concibe la realidad como un espacio fluido donde múltiples realidades se despliegan en simultáneo y todas son válidas. No hay estilo de vida único y verdadero. Yo soy lo que soy por lo que he vivido, tú eres lo que eres por lo que has vivido. Si tú fueses yo, no serías tú, y si yo fuera tú, no sería yo. Sin verdad, el individuo asume que cada persona, única en su naturaleza, debería poder desarrollarse como quisiese, sin interrupción alguna de la sociedad, las normas, la religión o cualquier ente abstracto. Kohlberg diría que aquí el sujeto empieza a moverse hacia formas postconvencionales de moralidad. La preocupación ya no solo es obedecer por normas, ni por pertenecer, sino comprender derechos, dignidad y condiciones humanas. Sin embargo, esta dimensión tiene un doble filo. Cuando el individuo descubre que el mundo es plural y que la identidad es frágil, puede caer en la conclusión fácil de que cada quien puede fabricar su propia verdad sin ningún tipo de jerarquía. Esta dimensión se convierte en la dimensión del debería. El individuo aboga fervientemente porque el mundo debería ser inclusivo, justo y equitativo con todos, pues todos son válidos en sus formas y en sus métodos. Al ser cada uno único y poseer su propia verdad, las reglas no pueden ser las mismas para todos. Por eso se debe anhelar una utopía donde todos coexistan pacíficamente. Cristianos, ateos, gays, comunistas, musulmanes, fascistas, todos unidos de la mano. Todo debería ser de cierta forma. No debería existir la pobreza, no debería existir la corrupción, no debería existir el crimen, y aunque la intención es noble, falla en reconocer que existen valores incompatibles, falla en reconocer que la naturaleza humana tiene una predisposición a corromperse a sí misma. Por más que las leyes fluctúen y se ajusten a una sociedad que aparente aceptar e incluir a todos, seguirán existiendo comunidades que van a colisionar entre sí por diferentes historias, creencias o intereses. El relativismo dogmático que se desprende de esta dimensión confunde tolerancia con omisión de diferencias, pero no basta el anhelo de un mundo utópico, se necesitan límites, principios y sobre todo, gobernanza interior. Por eso existe la próxima dimensión. En esta quinta persona del pensamiento ocurre un fenómeno mágico. El individuo comprende que él no es su mente. Su mente es una herramienta que opera en su favor si así lo desea. La mente ya no gobierna. Es el individuo quien logra observar sus pensamientos y cómo nacen esos pensamientos. No piensa, hoy no tengo ganas de trabajar, sino lo que siento es pasajero y tan solo una reacción temporal de mi cuerpo. Y si lo que hago hoy determina lo que seré mañana, prefiero hacer lo que debo a hacer lo que quiero. El individuo en esta etapa ya no se rinde irracionalmente a su carne, se plantea la utilidad y los beneficios de someterse a los deseos de su cuerpo. Por eso esta dimensión es post-racional, no rechaza la razón, la supera integrándola con algo más alto, metaconciencia, disciplina y una comprensión realista del costo-beneficio en el tiempo. En esta dimensión la mente es arquitectónica, piensa en causas y efectos, en interdependencias y en sistemas, entiende que con cada elección hay un sacrificio y que la libertad auténtica no está en responder a lo que el cuerpo desea, sino en hacer lo que debe hacerse, pues hacer lo que se debe hacer requiere de mayor valentía, esfuerzo y fricción que lo que se quiere hacer. La principal virtud de esta dimensión es que el yo deja de ser una colección caótica de máscaras que se adaptan al momento y se convierte en una historia coherente en el tiempo. Lo que soy es lo que he escogido ser, y lo que puedo ser depende de mis decisiones estratégicas del hoy. El individuo puede ahora ver con claridad cómo se manifiestan sus procesos mentales, mecanismos de defensa, su necesidad de aprobación, su anhelo de control y perfección. Observa también la narrativa que el ego ha fabricado para evitar dolor, humillación, pérdida o rechazo. Puede decir con libertad: esto no soy yo, es una parte de mí que ha intentado protegerme, pero no necesito esa protección porque ese evento ya pasó.
Por eso, el cambio en esta dimensión no solo es conductual, sino estructural. En esta etapa del pensamiento es donde el individuo logra por primera vez establecer el caos interno en un orden que le da profunda claridad. Deja de perseguir motivaciones temporales para crear sistemas y estructuras que garanticen los resultados que anhela en diferentes áreas de su vida. Integra valores, establece principios y acepta que el mundo no es como debería. Es más, acepta que nadie es como debería ser, pues cada uno dispone de una naturaleza y de una historia que le facilita o le impide ver con transparencia. A veces simplemente el otro ve lo que quiere ver o ve lo que no es. Y así es la vida. En esta dimensión se abandona la idea de que todos deberían convivir pacíficamente con todos. Simplemente no es eficiente y mucho menos conveniente para el progreso. El hombre que piensa en quinta dimensión no es el que habla más elegante o el más exitoso o el más inteligente, sino el que se gobierna más honestamente, el que hace lo correcto incluso cuando nadie lo observa, el que no usa la lucidez para justificarse, sino para transformarse. Es realmente muy raro encontrar una persona que pueda pensar en sexta persona. Al ser una dimensión tan difícil de experimentar, es muy poca la información la que se puede exponer. Adicionalmente, el estado y la dinámica actual del mundo impiden que se desarrolle plenamente esta dimensión. Más adelante explicaré por qué, pero las características principales son la aceptación de la vida como viene y el desapego de lo material e incluso inmaterial. Es cuando se acepta que la pregunta es quizás la respuesta, cuando se supera definitivamente al ego, cuando se deja de controlar lo que no se puede controlar. Es la sincronía con el universo, la participación activa con la vida desde la autenticidad, cuando el individuo simplemente es, sin prejuicio, sin miedo, sin apego. Es cuando se actúa con excelencia. El individuo no se destruye si la realidad no satisface sus anhelos, tan solo se adapta y reconfigura. Es quizás lo que los estoicos llamaban ataraxia, la imperturbabilidad del ser, el existir como uno con el universo, en completa plenitud, mantener la claridad y el juicio en medio del caos, donde los eventos que nos suceden son tan solo eventos, oportunidades de aprender y vivir, no desgracias o suertes. Es desde otro ángulo el momento oceánico descrito por Freud, esa sensación de disolución momentánea del yo, donde la conciencia deja de estar encerrada en su propia importancia y se funde con el presente. Es la comprensión máxima de que soy ambos, tanto insignificante como esencial, pues el universo no depende de mí, pero yo mismo soy el universo. Desde una perspectiva cristiana es el comprender que en mi absoluta libertad puedo escoger someterme voluntariamente a Dios, no porque me convenga, sino por indiscutible amor al Creador, y así vivir en plenitud. Es el abandono de la carne y el dominio del espíritu. Pero nuevamente, es muy difícil llegar a este estado. Nadie permanece ahí todo el tiempo. Las dimensiones fluctúan, las necesidades cambian y nuestra naturaleza nos confunde. Nuestra humanidad no está destinada a ser completamente primitiva ni completamente trascendente. Todos tenemos vivencias, necesidades y motivaciones que moldean y configuran ese pensamiento a lo largo de nuestra vida. Somos seres de necesidades, pero también de significado. Oscilamos, pero podemos entrenarnos, podemos elevar el pensamiento, no para sentirnos superiores, sino para vivir con más orden, más verdad y, por supuesto, más virtud. Estas han sido las 6 dimensiones del pensamiento. En un próximo video hablaré específicamente sobre los diferentes niveles del pensamiento. Por lo pronto, te invito, mi estimado, a buscar la virtud, a convertirte en un hombre ejemplar, fuerte, valiente y sabio, un hombre de voluntad, de conciencia, de compasión y de coraje, que opaques tus vicios, trabajes tus talentos y obres con excelencia. Te invito, mi estimado, a buscar el camino, la verdad y la vida.